¿Alguna vez te has parado a pensar si la justicia final es realmente justa? Imagine que, después de toda una vida, su destino eterno no fuera decidido por su carácter, sino por su belleza, su riqueza o su fama. Y si los peores tiranos y mentirosos pudieran comprar su camino al paraíso, mientras que las almas más bondadosas fueran condenadas a un sufrimiento sin fin simplemente por no tener las conexiones adecuadas. Este era el terrible secreto que atormentaba a Hades, el rey del inframundo. Mientras su reino, que debería ser el bastión final del orden, reinaba el caos. Una falla corrupta en el sistema de juicio, una herencia sombría de su temido padre Cronos, estaba envenenando la esencia misma de la eternidad. Almas culpables eran recompensadas e inocentes eran castigadas, y el dios de la muerte era el único que veía esta injusticia cósmica día tras día. Cada alma mal juzgada era una herida en el alma del propio universo, y el destino de toda la humanidad estaba en juego. Desesperado y cargando el peso de incontables injusticias sobre sus hombros, Hades toma una decisión que podría sacudir los cielos y la tierra: ascender al monte Olimpo y confrontar a su hermano, el todopoderoso Zeus. Pero lo que no sabía era que la solución propuesta por Zeus sería aún más impactante que el problema. Una propuesta que involucraba a tres almas mortales con pasados radicalmente diferentes, incluyendo una cuya propia historia estaba manchada por la tiranía, la traición y la sangre. Quédate para descubrir cómo una conversación secreta entre dos dioses hermanos reescribió las leyes de la eternidad y quiénes fueron los tres jueces mortales que recibieron el poder de decidir tu destino final. La respuesta te sorprenderá. Mientras miras, los tres jueces observan. Minos analiza tu intención, Radamanto pesa tus acciones y Eaco, él ve tu dedo flotando sobre el botón de me gusta. No dejes que juzguen tu alma como indiferente. Por el amor de los dioses, dale a me gusta y suscríbete para que la sentencia de tu alma sean los campos elíseos y no el olvido en el Tártaro. El trono de Hades, esculpido en un único bloque de obsidiana pulida, era frío e implacable, un reflejo del propio dominio que gobernaba. Desde allí, observaba el flujo incesante de almas siendo guiadas por Hermes a través de los portones, cada una un espectro centelleante cargando el peso de una vida entera. Aquella noche, la paciencia del dios se había agotado. Presidía, desde las sombras, un juicio que encapsulaba todo lo que estaba mal. El alma en cuestión pertenecía a un rey llamado Télamo, un hombre cuya belleza en vida solo era superada por su crueldad. Había usurpado el trono de su hermano, gobernado con puño de hierro y llevado a su reino a la miseria para financiar sus propios lujos. Ahora, despojado de su cuerpo mortal, se presentaba con un aura de falsa nobleza. Sus crímenes hábilmente ocultados por testimonios comprados y una retórica que haría sentir envidia al propio Apolo. El juez, mortal, encargado del caso, un hombre que en vida había sido un poeta menor, estaba claramente deslumbrado. El resultado fue predecible. Télamo fue sentenciado a los Campos Elíseos, un paraíso que no merecía ni en sus sueños más delirantes. Inmediatamente después, un alma pequeña y temblorosa fue presentada. Era una mujer, Lira, una tejedora que había pasado la vida cuidando de sus padres enfermos y compartiendo lo poco que tenía con los huérfanos de su aldea. Había muerto de agotamiento, su cuerpo frágil finalmente cediendo. Ante el juez, no tenía nada que ofrecer salvo la verdad silenciosa de sus acciones. Sin oro para pagar por un defensor elocuente, sin belleza para encantar, su alma humilde fue considerada insignificante. ¿Su destino? Los campos de Asfódelos, una eternidad de monotonía y olvido, el destino de la mediocridad.
Hades sintió una furia fría recorrer su espina dorsal. La injusticia era una disonancia en su reino de consecuencias finales. Este sistema, un legado del reinado caótico de su padre, Cronos, era una herida abierta. Era un sistema que juzgaba las apariencias, no la esencia. Un sistema que permitía que la corrupción del mundo de los vivos manchara la santidad del mundo de los muertos. El problema, él sabía, era cataclísmico. Era un desorden que él, el pilar del orden final, ya no podía tolerar. La guerra contra los titanes, reflexionaba con amarga ironía, había sido una cuestión de fuerza bruta, una lucha clara entre orden y caos. Esto, sin embargo, era una podredumbre sutil, una corrupción que minaba la propia fundación de su deber. Se levantó de su trono la decisión finalmente cimentada en su mente inmortal. Dejaría la oscuridad controlada de su reino y ascendería a las alturas luminosas y políticamente cargadas del Olimpo. No le pediría un favor a Zeus, exigiría una solución. El viaje del inframundo al Olimpo era uno que Hades raramente hacía, y nunca a la ligera. Atravesó sus propios dominios, pasando por los silenciosos campos de Asfódelos, donde las almas indiferentes vagaban como niebla, sus recuerdos terrenales desvaneciéndose a cada paso. Escuchó los gritos distantes del Tártaro, un recordatorio constante del precio del mal. Al cruzar el río Estigia, el barquero Caronte solo asintió con la cabeza, su silencio milenario comprendiendo el peso de la misión de su maestro. Al emerger en el mundo de los vivos, el aire nocturno le pareció extrañamente fino y frío. La subida al monte Olimpo fue solitaria. Hades se movía como una sombra, su presencia absorbiendo la luz de la luna. Llegó a la cima para encontrar la morada de los dioses en un estado de quietud inusual. Los grandes salones, que durante el día resonaban con música, risas y disputas divinas, estaban ahora vacíos y desolados. El cielo nocturno era un espectáculo de un terciopelo azul profundo que se desvanecía hacia el negro, con estrellas tan nítidas que parecían alfileres en su inmensidad. La belleza del lugar, sin embargo, no lo confortaba. Para Hades, el Olimpo era un lugar de intrigas y emociones desenfrenadas, lo opuesto a su propio reino, donde todas las pasiones finalmente se aquietaban. Sus pasos de ébano resonaban en los suelos de mármol, un sonido sombrío en medio de la grandiosidad celestial. Se alejó del salón del trono y de los espacios públicos, navegando por los pasillos laberínticos hacia el corazón del castillo, donde se encontraban los aposentos privados de Zeus. Cada paso era deliberado, cada pensamiento enfocado. No estaba allí como un suplicante, sino como un igual, uno de los tres hermanos que habían dividido el universo. Deteniéndose ante un par de puertas imponentes, golpeó 3 veces. El sonido, nítido y resonante, cortó el silencio. «Entra», tronó la voz de Zeus desde adentro. Hades respiró hondo, no de miedo, sino de preparación. Estaba a punto de perturbar la paz de su hermano con los problemas de un mundo que Zeus raramente consideraba, el mundo de los muertos. Abrió las puertas y entró, trayendo consigo la oscuridad y la seriedad de su dominio. Al cruzar el umbral, Hades encontró a Zeus de espaldas, contemplando un mapa celestial que brillaba con luz propia. El aire estaba impregnado del aroma dulce y embriagador de la ambrosía. Sobre una mesa de roble pulido, la misiva que Hades había enviado por Hermes estaba abierta, y junto a ella, 2 copas de oro ya esperaban, reluciendo a la luz de las velas. La visión hizo que una rara y casi imperceptible sonrisa tocara los labios de Hades. Zeus podía ser el rey del universo, pero en ese momento era solo un hermano anticipando una visita. Zeus se giró, y su rostro, generalmente una máscara de autoridad divina, se abrió en una sonrisa amplia y genuina,
que le recordó a Hades la juventud que compartieron de tiempos antes de que coronas y reinos los separaran. ¡Hades! Su voz retumbó, pero con una calidez que desarmó la postura rígida del dios del inframundo. No hay necesidad de tales formalidades. Solo estamos nosotros aquí. Siéntate, hermano. Bebe antes de hablar. Estás tan rígido como una piedra. Con un gesto, Zeus llenó las copas. Hades aceptó la suya y la vació de un solo trago, el néctar divino haciendo poco para calmar la tormenta en su mente. Se acomodó en una silla pesada, sintiendo el peso de siglos de injusticia sobre sus hombros. Incluso en la presencia reconfortante de su hermano, la imagen de la tejedora Lira siendo enviada al olvido lo atormentaba. Zeus se sentó, observándolo con ojos que, a pesar de ser brillantes, mostraban el cansancio de su propia soberanía. Intentó aligerar la tensión. Siempre hay problemas, ¿no es así?, ponderó, tomando un sorbo de su copa. Hizo un gesto hacia el mundo exterior. Pero gobernar es mejor que luchar por sobrevivir, ¿eh? ¿Recuerdas cómo era, hermano? Escondidos, siempre mirando por encima del hombro. El recuerdo de la guerra contra los titanes pasó por ellos, un tiempo de peligro compartido que forjó su vínculo. Hades asintió sombríamente. La guerra era más simple, había un enemigo claro. Dejó la copa con un golpe sordo. Zeus, lo que me trae aquí es serio. Necesito tu sabiduría. 2 mentes son mejores que una, y confío en la tuya por encima de todas. El humor de Zeus cambió instantáneamente. La fachada de rey despreocupado desapareció, reemplazada por la solemnidad de un hermano que reconocía la angustia genuina. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Hades. Un problema compartido es un problema dividido por la mitad. Dime qué te aflige. Como dijiste, soy sabio por encima de todos y puedo arreglar cualquier problema. Hades respiró hondo, preparándose para diseccionar el núcleo del problema. El asunto es cómo se juzga a las almas mortales. El método que heredamos. Comenzó, pero la simple mención del origen del sistema hizo que el nombre de su padre flotara en el aire. Cronos, terminó Zeus por él, su voz perdiendo todo su calor. Una nube oscura pareció atravesar la habitación. Sáltate esa parte, ya oiremos los viejos y absurdos planes de nuestro padre cuando estemos más borrachos. Hades apretó el puño, frustrado por la aversión de Zeus a enfrentar el pasado, pero entendió la profundidad de esa herida. Cambió de táctica, presentando su idea no como una corrección del pasado, sino como una innovación para el futuro. Muy bien. Entonces escucha mi propuesta. Propongo que los juicios se celebren en el inframundo, después de la muerte. Y en lugar de un juez, pretendo que haya 3 hombres mortales para juzgar a las almas de sus semejantes. Hizo una pausa, dejando que la idea se asentara. Deben, por supuesto, estar muertos. Eso elimina la posibilidad de soborno, negociación y otros métodos de engaño que tanto aman los mortales vivos. Hades se levantó y comenzó a caminar, su pasión por el tema finalmente desbordándose. Pero el cambio más crucial es este. Las almas deben ser presentadas desnudas, despojadas de sus posesiones, de sus ropas, finas, de su fama e incluso de sus propios cuerpos. La ceja de Zeus se arqueó en señal de interrogación. ¿Su carne? ¿Por qué despojarlos de eso? Anonimato, declaró Hades, volviéndose hacia su hermano. Es la única manera de garantizar la verdadera imparcialidad. Fama, renombre, joyas, todo eso puede influir en la opinión de un juez. Los testimonios de carácter pueden ser comprados. Y como ambos sabemos muy bien, un rostro hermoso puede ocultar los pecados más oscuros del alma. Pensó en el rey Télamo y su belleza engañosa. La apariencia y el dinero son las armas de la mentira. Las almas los usan para fingir buen corazón y ocultar sus engaños. Cuando un juez mira un cuerpo, ve un rey, un esclavo, una belleza o una bestia. Quiero que vean solo el alma.
una luz cuyo brillo u oscuridad está determinado únicamente por sus acciones e intenciones en vida. La lógica era irrefutable. Zeus, el dios del cielo y del orden cósmico, no pudo evitar asentir de acuerdo. El plan de Hades era sólido, justo y, sobre todo, elegante en su simplicidad. La pregunta ahora era, ¿quién sería digno de tal poder? Convencido por la lógica irrefutable de Hades, Zeus cerró los ojos por un momento. Su hermano sintió la conciencia del rey de los dioses expandirse, peneirando a través de los mortales como quien hojea un archivo parpadeante de rostros, buscando a través del pasado, presente y futuro. Cuando Zeus abrió los ojos de nuevo, brillaban con un fugaz destello dorado. «Conozco a los hombres adecuados», dijo con una confianza que tomó a Hades por sorpresa. Eaco, Radamanto y Minos. El aire se escapó de los pulmones de Hades. Tus hijos, los tres, pero si aún no han vivido sus vidas, ni han muerto. El tiempo es un río que puedo desviar, hermano, respondió Zeus con un gesto displicente. Cuando sus vidas terminen, sus almas serán enviadas de vuelta un eón o dos. Habrán sido, y siempre serán, nuestros jueces eternos de los muertos. La vacilación de Hades era palpable. Se enderezó en su silla, su expresión una máscara de escepticismo. Con todo respeto, mi señor, ¿por qué tus hijos? ¿Por qué todos ellos? Zeus sonrió comprensivo. Permíteme explicarte. Empecemos con Eaco, mi hijo con la ninfa Egina. Comenzó a tejer la historia de Eaco, no como un padre orgulloso, sino como un narrador de destinos. Describió la juventud de Eaco en su isla, un joven de piedad y justicia tan notables que incluso Poseidón lo reclutó para ayudar a construir las murallas de Troya. Pero esta felicidad atrajo la mirada celosa de Hera. Envió una plaga espesa que cubrió toda la tierra, contó Zeus, su voz sombría. La plaga los mató a todos, excepto a Eaco y su madre. Hera los perdonó para que pudieran sufrir la pérdida de todos los que conocían. Zeus describió vívidamente el dolor de su hijo, que lloró por cada uno de ellos y cavó sus tumbas con sus propias manos, realizando los rituales fúnebres solo. No podía dejarlo así, continuó Zeus. Así que transformé las hormigas de la isla en hombres. Un nuevo pueblo nació, los mirmidones. Fue entonces cuando el verdadero carácter de Eaco brilló. No solo gobernó a su nuevo pueblo, les enseñó a ser humanos. Aprendió con ellos sobre las emociones crudas, la codicia, el amor, la envidia. Se convirtió en un líder paciente y un juez sabio, y su fama se extendió. Pero la prueba final, dijo Zeus, inclinándose hacia adelante, vino de su mayor tragedia. Sus hijos, Telamón y Peleo, sintieron celos de su medio hermano, Foco, que era más hábil en el atletismo. Lo atrajeron lejos de un festival y lo masacraron, tratando de hacer que pareciera un accidente de caza. Cuando Eaco descubrió la verdad, el dolor de un padre que pierde a un hijo por la traición de sus otros hijos lo consumió. Tenía todo el derecho de ejecutarlos, pero no lo hizo. Con una calma desgarradora los convocó, escuchó sus mentiras y, en lugar de ceder a la venganza, los exilió de su tierra natal, despojándolos de todo. Puso la justicia por encima de su propia sangre. Dime, Hades, ¿quién podría ser un juez más firme e imparcial que él? Hades ponderó la historia. La imparcialidad de Eaco era legendaria. Asintió lentamente. Lo apruebo. Admiro las cualidades del hombre y del padre. Capítulo 6. El legislador exiliado. Radamanto animado. Zeus llenó las copas de nuevo. Ahora hablemos de Radamanto, dijo, un brillo de orgullo en sus ojos. Mi hijo con la princesa fenicia, Europa. La mención de Europa, a quien Zeus cortejó en forma de toro, trajo un raro momento de risa compartida entre los hermanos. Después de nuestro cortejo, continuó Zeus con un eufemismo, Europa me dio 3 hijos en Creta,
Radamanto, Sarpedón y Minos. Para protegerlos de la ira de mi esposa, se casó con el rey local, Asterión, quien los crió como suyos. Mientras que Minos era aventurero y Sarpedón guerrero, Radamanto era diferente. Desde temprana edad se sintió atraído por el orden, la lógica y la estructura de la ley. No veía las leyes como restricciones, sino como los pilares que impedían que la sociedad se desmoronara en el caos. Zeus describió cómo Radamanto pasaba días estudiando los códigos de diferentes reinos, fascinado por cómo reglas diferentes moldeaban el comportamiento de las personas. Se convirtió en un gran legislador en Creta, explicó Zeus. Sus leyes eran famosas por su sabiduría. Fue él quien decretó que los hombres debían hacer juramentos sobre animales, no sobre los dioses, pues se dio cuenta de que la gente dudaba más en arriesgar la vida de una criatura inocente que en ofender a un dios lejano. También fue él quien introdujo la ley de la legítima defensa, afirmando que nadie debía ser castigado por repeler la violencia con violencia. La ciudad prosperó bajo su influencia. El pueblo lo amaba por su justicia y su fuerte código moral. Tenía la intención de servir junto a su hermano Minos cuando éste ascendiera al trono, pero el destino tenía otros planes. Cuando Asterión murió, Minos reclamó el trono para sí. Temiendo la inmensa popularidad de Radamanto y Sarpedón, los exilió de su hogar a su propio hermano. Hades frunció el ceño. Un acto de traición. ¿No habla eso mal de Minos? Paciencia, hermano. Estamos hablando de Radamanto ahora, dijo Zeus. Ante esta injusticia, Radamanto tenía una elección. Era amado. Podría haber incitado una guerra civil, dividido el reino y luchado por lo que era suyo por derecho, pero no lo hizo. Para él, la paz y el orden de la ciudad eran mucho más importantes que su venganza personal. No podía romper las mismas leyes que defendía, así que partió con la cabeza en alto, dejando su hogar atrás. Radamanto viajó a Beocia, se casó y en lugar de lamentar lo que perdió, construyó su propia ciudad desde cero, aplicando todos sus principios para crear una sociedad justa y próspera. Incluso se convirtió en el tutor de nuestro sobrino Hércules, enseñándole no a luchar, sino a controlar su temperamento y a entender la justicia, añadió Zeus. Radamanto, Hades, comprende los sistemas, ve cómo las reglas y la sociedad moldean a un hombre y su compromiso con la justicia es absoluto, incluso a costa de sí mismo. Hades consideró la historia. Un hombre que valoraba la ley por encima de la venganza personal era ciertamente un candidato fuerte. Su experiencia y su sentido de la justicia son innegables, admitió Hades. Él también está aprobado, pero eso nos lleva a tu elección más problemática. La atmósfera en 1900. La habitación cambió. La camaradería dio paso a una tensión palpable. Hades se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en Zeus, la aceptación reemplazada por un severo escrutinio. Eaco, lo entiendo. Radamanto, lo acepto. ¿Pero Minos? La voz de Hades era baja, casi un gruñido. Poner a Minos como juez, con su evidente falta de juicio, ¿sería sensato? Se levantó, incapaz de contener su agitación. Con todo respeto, mi rey, pero esta elección huele a favoritismo. De todos tus hijos, eras el más cercano a Minos. Lo aconsejabas personalmente, pero eso te ciega a sus fallos, fallos que resonaron en todo el mundo e incluso en mi reino. Hades comenzó a enumerar las transgresiones de Minos como un fiscal presentando un caso. Recuerda el toro de Creta. Minos oró a nuestro hermano Poseidón, prometiendo sacrificar la magnífica criatura que saliera del mar. Poseidón cumplió su parte, enviando un toro de una belleza impresionante. ¿Y qué hizo Minos? Consumido por la codicia, rompió su promesa sagrada, escondió el toro y sacrificó uno inferior.
Pensó que podría engañar a un dios. Esa arrogancia, esa falta de juicio, llevó directamente a la maldición de su esposa y al nacimiento del Minotauro. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una luz fría. Y la guerra contra Atenas. Después de la muerte de su hijo Androgeo, el duelo de Minos se convirtió en una venganza monstruosa. No solo atacó la ciudad, sino que exigió un tributo de sangre. 7 jóvenes y 7 doncellas, cada 9 años, enviados a morir en el laberinto. Niños, Zeus, sacrificados para alimentar a la bestia que nació de su propia arrogancia. ¿Cómo puede un hombre que cometió tales atrocidades juzgar las almas de los demás? La frustración de Hades era genuina. Veía en Minos la personificación del tipo de mortal defectuoso cuyo juicio no era de fiar. Un hombre que exilió a su justo hermano por miedo, que desafió a un dios por codicia y que sacrificó inocentes por venganza. Veo los méritos de Eaco y Radamanto, concluyó Hades, su voz resonando con una finalidad sombría. Pueden ser los mejores jueces, pero no confío en Minos, y no puedes pedirme que ponga el orden eterno de mi reino en manos de un hombre al que no puedes ver claramente por tu amor paternal. Zeus no se irritó por la acusación. Caminó lentamente hacia el gran balcón, mirando las estrellas distantes como si buscara consejo en ellas. El silencio se prolongó, pesado con la acusación de Hades. Finalmente, Zeus se giró, su rostro no enojado, sino extrañamente melancólico. «No te equivocas en nada de lo que has dicho, hermano», admitió Zeus, su voz tranquila y desprovista de cualquier defensa. «No niego los errores de Minos. Sus elecciones, de hecho, están repletas de triunfo y derrota, de moralidad e inmoralidad, de sabiduría y necedad. Yo era cercano a él. Lo veía como un reflejo de mi propia juventud impetuosa y quizás puse una carga demasiado pesada sobre sus hombros». Regresó a la habitación, sus ojos encontrando los de Hades. Pero es precisamente por sus errores que él es esencial. Eaco y Radamanto son pilares de virtud. Conocen la justicia y el orden como un arquitecto conoce la piedra, pero no conocen la oscuridad, no de verdad. Nunca han sentido el veneno de la arrogancia, la ceguera de la venganza o el abismo del remordimiento que sigue. Zeus comenzó a relatar la historia de Minos, pero desde una perspectiva diferente. Describió la agonía de Minos al sostener al Minotauro recién nacido, una monstruosidad que era tanto su nieto como el símbolo de su fracaso divino. Habló del dolor abrumador de Minos por la muerte de Androgeo, un dolor que lo enloqueció, convirtiendo a un rey justo en un tirano vengativo. Quería que el mundo sintiera el dolor que él sentía, dijo Zeus suavemente. Invocó plagas y castigos sobre la ciudad de Egeo, y por un momento cuando vio a la ciudad sufrir, sintió una satisfacción sombría. Pero entonces, la devastación que había deseado se hizo realidad ante sus ojos, y la satisfacción se convirtió en cenizas. Zeus describió el largo y silencioso viaje de Minos de vuelta a Creta, atormentado por los rostros de los niños que había condenado. Fue en ese viaje que finalmente entendió, continuó Zeus, entendió la futilidad de su ira. Su hijo seguía muerto. Nada de lo que hizo o podría hacer lo traería de vuelta. Tuvo que vivir con las consecuencias de sus elecciones, con la sangre en sus manos. Ya no podía huir. El remordimiento, Hades, el remordimiento verdadero y aplastante, lo rehizo. Aprendió de la manera más difícil lo que significa tomar la decisión equivocada, vivir con ella y, finalmente, arrepentirse. «Piénsalo, Hades», dijo Zeus, su voz ahora llena de una lógica ferviente. «Tu nuevo sistema juzgará a todas las almas humanas, las buenas, las malas y, lo más difícil de todo, las que se disfrazan. Eaco y Radamanto juzgarán los casos claros, pero ¿qué pasará cuando se presente un alma, un maestro de la
manipulación, llorando lágrimas de cocodrilo y proclamando un arrepentimiento que no siente? ¿Un alma tan hábil en su mentira que podría engañar al propio Apolo? Se acercó a Hades, sus ojos intensos. Eaco, con su corazón justo, puede ser engañado por la aparente sinceridad. Radamanto, enfocado en la ley, puede no ver la malicia detrás de una transgresión aparentemente pequeña. Tienen puntos ciegos, hermano, puntos ciegos que solo la oscuridad puede iluminar. Minos no tiene esos puntos ciegos, declaró Zeus. Conoce cada truco, cada autoengaño, cada falsa justificación, porque los usó todos. Sintió la verdadera naturaleza del remordimiento, por lo que puede ver la diferencia entre un alma que cometió errores pero vivió su vida en remordimiento, en comparación con aquellas que no se arrepienten de una gota de dolor que disfrutaron al causar. Fue entonces cuando Zeus reveló la estructura completa de su plan. Eaco y Radamanto servirán como los jueces principales. Pesarán las vidas, aplicarán la ley, usarán su sabiduría. Pero cuando haya un punto muerto, cuando un caso sea tan turbio que la virtud por sí sola no pueda penetrar en la niebla del engaño, Minos tendrá la última palabra. La lógica de la tríada finalmente se reveló a Hades. No era una simple redundancia de jueces, era un sistema de frenos y contrapesos divinos. La justicia, Eaco, el orden, Radamanto, y la experiencia, Minos, cada uno compensando las debilidades de los otros. La elección de Minos no era favoritismo, era una necesidad estratégica. «Necesitas a un mentiroso para atrapar a un mentiroso», dijo Zeus, su voz ahora un susurro. «Minos es tu arma contra el engaño final. Es el único que puede mirar al alma más oscura y decir, te conozco, pues una vez yo fui tú». Hades permaneció en silencio durante mucho tiempo, el peso de las palabras de Zeus asentándose sobre él. Vio la sabiduría en la aparente locura, vio la fuerza en el fracaso. Finalmente, miró a su hermano, un nuevo respeto en sus ojos. «Ahora entiendo», dijo Hades lentamente. «Temía que tu juicio estuviera equivocado, pero creo que puedes tener razón. La lógica es innegable». Con la tensión finalmente disipada, la habitación pareció más cálida, la luz de las velas más suave. Un entendimiento profundo y renovado pasó entre los dos hermanos, un eco de los días en que lucharon juntos contra su padre. Hades, en un gesto que significó más que cualquier palabra, tomó la jarra de ambrosía y volvió a llenar las dos copas, hasta el borde. El trabajo urgente del inframundo podía esperar. Por esa noche no eran el rey de los cielos y el señor de los muertos, eran solo Zeus y Hades. Bebieron y hablaron durante toda la noche. Hablaron de viejas batallas, de estrategias olvidadas, de camaradas perdidos en el tiempo. Zeus contó historias de sus aventuras amorosas con un brillo malicioso, y por primera vez en siglos, Hades se rió abiertamente. Recordaron a Poseidón y su temperamento tempestuoso, y cómo, juntos, los tres hermanos habían forjado un nuevo mundo de las cenizas del antiguo. La noche pasó en un borrón de recuerdos y néctar divino, y cuando los primeros rayos de Apolo tocaron las cumbres del Olimpo, encontraron a los dos dioses aún conversando, sus espíritus rejuvenecidos por la rara compañía mutua. Hades partió al amanecer, no con el peso del mundo sobre sus hombros, sino con un plan claro y una fe renovada en su hermano. Y Zeus cumplió su promesa. Con el tiempo, cuando las vidas mortales de Mindus, Eaco, Radamanto y Minos llegaron a su fin, sus espíritus fueron guiados no al juicio, sino a sus nuevos tronos eternos. En el corazón del inframundo se consagró un nuevo salón, el Salón del Juicio, un lugar de silencio y verdad final. La reforma se implementó exactamente como Hades había propuesto. Cada alma que llegaba era despojada de su forma antes de ser llevada a juicio.
Aparecían ante los tres tronos no como reyes o mendigos, sino como humanos en forma de luz, su esencia desnuda, reflejando cada acción, cada intención, cada secreto de sus vidas terrenales. Ningún mal podía ya esconderse detrás de la belleza. Ninguna virtud podía ser opacada por la pobreza. Éaco, con su sabiduría compasiva, Radamanto, con su adhesión inquebrantable a la ley, y Minos, con sus ojos que podían penetrar en la más profunda de las oscuridades, comenzaron su trabajo eterno. Muchos famosos e infames comparecieron ante ellos: Tántalo, Sísifo, Ticio. La justicia finalmente encontró su equilibrio perfecto, y el verdadero orden, fue restaurado para siempre en el reino de Hades. Así, a través de una conversación nocturna entre hermanos, se forjó una nueva era de justicia para la eternidad. El problema de la corrupción en el juicio de las almas que atormentaba al gobernante del inframundo fue resuelto no por un decreto solitario, sino por la colaboración y la sabiduría combinada. La propuesta de Hades proporcionó la estructura para un sistema incorruptible, mientras que la profunda comprensión de Zeus sobre el carácter humano proporcionó a los jueces perfectos para operarlo. La historia de los tres jueces del Hades se convirtió en un testimonio del hecho de que la verdadera justicia requiere más que solo rectitud. Necesita una comprensión del orden, de la ley y, crucialmente, una profunda experiencia con las fallas y el potencial de redención que residen en el corazón de dioses y hombres. Y así como los dioses reescribieron las leyes, tú también tienes el poder de influir en el destino de este canal. Si crees que la justicia finalmente prevaleció, deja tu like para que los jueces sepan que tu fe en el orden ha sido restaurada. Suscríbete para no perderte ningún juicio futuro y para asegurar que tu nombre sea inscrito en el gran libro de los amantes de la mitología. Ahora, la pregunta final para tu juicio. Comenta abajo: ¿cuál de los tres jueces crees que es más esencial para el equilibrio del inframundo? ¿El justo Éaco, el ordenado Radamanto o el experimentado y controvertido Minos? Y finalmente, comparte esta historia para que otros también puedan tener sus almas pesadas en la balanza de los dioses. Difunde la leyenda.